En tal sentido, se invita al postulante Marco Antonio Angulo Morales a pasar a la mesa de entrevistas. Sírvase pasar y tomar asiento, por favor. Bien. Tome asiento, por favor, abogado Angulo Morales Marco Antonio. Muy buenos días. Buenos días. Acá en su hoja de vida usted ha llevado una capacitación especializada en gestión pública para el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y los presidentes de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial. ¿Cómo aplicaría los conocimientos que ha adquirido en caso de ser elegido? Buenos días, doctora Cabrera, señores miembros de este honorable colegiado. Para asumir el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en el periodo 2023-2024, la gestión del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo en concreto, nos ofreció este curso especializado para prepararnos a poder dirigir con idoneidad una gestión administrativa, esto es, dirigir una Corte Superior de Justicia. En ella se establecieron los lineamientos esenciales para poder ejecutar los gastos y las prioridades económicas en base a las partidas presupuestarias que se disponen para las Cortes Superiores de Justicia. De ser elegido, tendría necesariamente que transmitir estos conocimientos para poder contribuir y coadyuvar en la gestión de presidencia o de quien asuma la presidencia de la Corte y poder aportar con un granito de arena en qué medida es que se debe tener en cuenta lineamientos administrativos para una óptima gestión pública. Dada su experiencia, ¿podría aterrizar en una aplicación práctica? Sí, las partidas presupuestarias que se establecen para cada gasto y cada partida en concreto deben estar plenamente coordinadas con las gerencias y la administración de Corte. Ello va a permitir que las contrataciones que se realicen a nivel interno se ejecuten en base a las normas especiales y se eviten incurrir en actos de corrupción. Si tuviera la oportunidad de hacer propuestas para mejorar la administración de justicia, ¿cuál haría usted? Sin duda, señora presidenta, la permanente capacitación al personal administrativo y también a los jueces. Esta suerte de implementación lo traslado al campo en el que me he desempeñado durante 16 años como magistrado del Poder Judicial. Esto es que tiene que ver con la reforma del proceso penal y que ya instaurado a nivel nacional requiere aún de lineamientos específicos para que los jueces de la República en materia penal puedan establecer y aplicar con corrección las normas del Código Procesal Penal del 2004 en el extremo de dirigir correctamente una audiencia, de evitar dilaciones innecesarias en la realización de estas audiencias y obviamente procurar que los delitos de corrupción de funcionarios y en este caso de crimen organizado puedan resolverse de acuerdo a las leyes vigentes sin llegar a interpretar la fórmula legislativa o cómo se promulgó la ley, sino en concreto la norma que rige la vigencia y su validez para poder aplicarla con corrección. ¿Cómo mejorar la dirección de las audiencias, teniendo en cuenta los lineamientos del Código Procesal Penal, hacerlos más ágiles? Porque ya vemos, ¿no?, es de conocimiento público, los procesos duran demasiado tiempo. La reforma procesal penal nos permite tener un código con prevalencia de la oralidad. Este código semiadversativo que se realiza mediante la oralización y el debate de las propuestas técnicas de las partes que intervienen requiere de un juez más allá de observador, un juez que resuelva las controversias, un juez que evite las dilaciones innecesarias y un juez que permita, sin embargo, la intervención
concreta de la posición jurídica de las partes en un caso en concreto. Hemos visto que las prisiones preventivas, por ejemplo, en nuestra patria, duran demasiado y desnaturalizan en esencia lo que viene a ser una audiencia de medida cautelar. La oralización de la resolución que resuelve una controversia también debe procurarse de manera inmediata, sin que esto transcurra más allá del tiempo establecido, para evitar que se presuma la existencia de actos de corrupción y que más bien esto nos dé luces que existe la necesidad de que en base a lo que se dijo en la audiencia se sirvió para que el juez resuelva de manera inmediata y célere. Bien, sin lugar a dudas, pues a través de las resoluciones, ¿no?, se nota el conocimiento de los magistrados, pero también al momento de conducir las audiencias, ¿no?, para poder dar las respuestas y que ésta no se desborde ni se desnaturalice. Sí. Bien, en su hoja de vida aparece que tuvo una suspensión disciplinariamente por la Autoridad Nacional de Control. ¿Qué podría decir, por favor? En efecto, actuando como presidente de la Corte en la gestión 2023-2024 y realizando la gestión siguiendo el modelo que se nos pidió realizar y efectuando el control y el monitoreo de la actividad jurisdiccional de los jueces, supernumerarios sobre todo, porque sobre ellos recae la necesidad de vigilar y cautelar el servicio de impartición de justicia que brindan. En septiembre del 2023 convoqué al despacho de presidencia a 5 jueces para poder monitorear y averiguar el por qué estos despachos se encontraban en una situación de cuidado, por decirlo así, porque había una información del área de planificación y desarrollo que manifestaba una baja productividad y permanentes quejas. Una de las juezas que cité, la señora Chávez Achata, jueza supernumeraria, tenía permanentes quejas por parte del presidente de la Junta de Fiscales, por la administradora del módulo penal, y se le preguntó cuál era el motivo de su baja productividad. Luego de una entrevista abierta, con puertas abiertas, de la manera más amigable y con el respeto debido, se observó que la señora magistrada tenía en efecto carga procesal sin resolver, descansos médicos permanentes que impedían que su despacho generara la productividad que se deseaba, y manifestó que procesos de habeas corpus que tenían más de 7 meses y que no eran resueltos, los iba a resolver mediante actos de investigación, cuando sabemos muy bien que los procesos de habeas corpus no tienen etapa probatoria. Ante esta circunstancia se pidió información sobre los antecedentes y carga procesal que tenía la magistrada, y se buscó solucionar esta circunstancia realizando un cambio con una magistrada que sí tenía muy buena productividad, la señora Vidales Ramírez. Este cambio, señora presidenta, generó en la magistrada el rencor y la molestia por el cambio ocasionado, y en esa entrevista me grabó subrepticiamente y luego de 5 días procedió a denunciar este hecho, suponiendo, como así lo ha manifestado durante el proceso administrativo disciplinario, que mi persona pretendió interferir en su labor jurisdiccional. Lo que ocurrió en concreto es que en la entrevista le manifesté que su proceder debía mejorar, y si existía carga procesal asociada a la resolución de procesos de habeas corpus, podía recurrir a las sentencias del Tribunal Constitucional para ver si de alguna forma estas decisiones del máximo intérprete de la Constitución le iban o no a servir en sus decisiones, porque le manifesté expresamente, fundada o infundada su sentencia, igual íbamos a tener el cuestionamiento y la crítica de la prensa y de algún sector. Pero lo que necesitábamos era que superara esta deficiencia en la productividad y que saliera
de ese Pero encargo a usted la seguía producción. más por el tema de la crítica de la prensa o de algún sector y que por eso hay que avanzar los temas, que cumplan con tramitar los procesos. No, se le requirió, se le exhortó, señora presidenta, a que recurriera a las sentencias del Tribunal Constitucional para que, si considerara pertinente, las utilizara. ¿Cómo Ocurre- quedó ese procedimiento administrativo? ¿Usted apeló la suspensión? Apelé la suspensión, sin embargo, lo que ha resultado eficaz ha sido una acción de amparo que ha resultado o ha tenido como resultado una sentencia favorable. Una sala civil, una sala constitucional de la Corte de Lima Sur ha declarado que la medida disciplinaria que se me impuso no ha cumplido con los estándares constitucionales de la debida motivación y el principio de proporcionalidad propios de un proceso sancionador. De esta manera se ha dejado sin efecto la sanción de suspensión que se me impuso en su momento. Dicho procedimiento disciplinario ante la Autoridad Nacional de Control, en virtud a esa acción constitucional, ¿se encuentra suspendido o sigue su trámite en el aspecto principal? Porque entiendo que, por lo que está diciendo, que la cautelar habría sido el amparo habría sido por la cautelar. El amparo fue por la cautelar, se dejó sin efecto y el proceso principal ha sido, la propuesta de destitución ha sido desaprobada por el jefe de la Autoridad Nacional de Control, por considerar también que los cargos que se me atribuyen no han tenido la suficiencia probatoria y no se ha llegado a adecuar correctamente la conducta a las faltas disciplinarias. ¿Ha sido desaprobado mediante una resolución? Sí, al momento de presentar los documentos de descargo que se nos ha pedido en su momento, con fecha 10 de diciembre del 2025, el jefe de la Autoridad Nacional de Control procedió a desaprobar el pedido de destitución en mi contra. ¿Ha presentado durante este proceso, este concurso, ese documento? Sí lo he presentado, ¿Sí? señora Ok. presidenta. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Vicepresidente, ¿sí? Sí, magistrado Angulo Morales Marco. Quisiera preguntarle, ¿qué opina usted sobre el control difuso? El control difuso, doctor Chanduví, es una herramienta esencial en un Estado constitucional de derecho y que permite que el magistrado pueda realizar una evaluación respecto de la constitucionalidad de la ley al aplicarla en un caso en concreto. Sin embargo, señor, considero que para realizar un control difuso tiene que tenerse bastante cuidado en apreciar si en efecto lo que se va a cuestionar es la constitucionalidad de la ley o si se va a realizar una evaluación, como lo he señalado anteriormente, de todo este proceso de evaluación de un hecho concreto, de preparación de un proyecto de ley y luego todo ese trámite previo que tiene la ley para ser puesta en vigor. Esta circunstancia especial y esta prerrogativa, considero, que tienen los señores jueces debe ser utilizada con sumo cuidado porque representa una forma ideal de que se pueda aplicar finalmente, correctamente, una ley y impartir justicia con corrección. Bien, cuando hablamos de supremacía de la Constitución, ¿qué se entiende por ello? Anteriormente, doctor, cuando la Constitución política era considerada solamente una carta política, no existía. Actualmente, en concreto, actualmente. La Constitución ya es una norma jurídica porque puede ser interpretada. Este privilegio nos otorga la necesidad de constitucionalizar todas las leyes, constitucionalizar el derecho penal, el derecho civil y todas las demás ramas de nuestro ordenamiento, sistema Dentro de ese jurídico. contexto con el TC falla en relación a una cuestión en concreto, ¿usted cree que los órganos, como en el Poder Judicial, debe dar cumplimiento a esos fallos o no?
a las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional? Por supuesto que sí. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 024-026, en el caso Gavilán Chuquillanqui, que si bien es cierto, los acuerdos plenarios no tendrían esa fuerza vinculante, sí las tienen las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, por las sentencias emitidas por la Corte Suprema. Y yo extendería algo más, señor, y manifestar que las decisiones, por ejemplo, de los organismos constitucionalmente autónomos, como lo es la Junta Nacional de Justicia, tienen que ser acatadas en sus propios términos por todos los ciudadanos y más aún por los jueces y fiscales de la República. Muchas gracias. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Doctor Ríos va a continuar. Muchas gracias. Buenos días, señor Angulo Morales. Buenos días, Marco señor. Antonio. ¿Cuáles son los valores, prioríceme 3 por lo menos, que rigen su vida, tanto pública como privada? Gracias por la pregunta, doctor. En mi vida he procurado en todo momento que la transparencia de mis actos sea el que predomine siempre, la honestidad y, por qué no decir, la generosidad y misericordia. Los jueces no podemos ser ajenos a estos 3 principios y valores, considero, porque son los que nos convierten en seres humanos confiables, en seres humanos más cercanos a el poder realizar una labor que es muy noble pero también difícil, que es el de juzgar a seres humanos. Bien, aprecio acá en su hoja de vida que usted tiene una trayectoria en la judicatura bastante dilatada. Dígame, ¿en esta trayectoria ha intervenido en algún caso emblemático? Sí, doctor, yo he tenido el privilegio de pertenecer a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por 7 años, invitado en esa oportunidad, y durante esa gestión he podido estar al frente de casos emblemáticos, casos enigmáticos, que obviamente pueden haber, inclusive, nos pueden haber traído problemas e inconvenientes, pero esa es la labor y a eso tenemos que estar acostumbrados. Y en esta labor de juez superior de la Sala Penal Anticorrupción en su momento y luego Corte Superior Nacional, he tenido que resolver casos en los que han estado vinculados expresidentes, exalcaldes, miembros de la comunidad jurídica en general, y creo haber contribuido eficazmente, sobre todo en la aplicación del nuevo modelo procesal penal, que es a lo que me he dedicado durante estos 16 años de ejercicio en la judicatura. Usted participó, me parece, en el caso de los peajes. Efectivamente, actuando con el doctor Salinas Siccha y con el doctor Guillermo Piscoya, y mi persona como oponente, se juzgó a un funcionario de la Municipalidad de Lima por el delito de negociación incompatible. Se llegó a imponerle una sanción penal efectiva de 4 años porque en los peajes se consideraba la existencia de un contrato que establecía un porcentaje fijo para que anualmente ésta sea modificada. Sin embargo, con la intervención de este funcionario se modificaron hasta en 2 oportunidades los montos señalados para los peajes, alterándose y modificándose ilícitamente estos peajes, y el delito fue calificado como negociación incompatible. Se revocó la sanción de 4 años de pena suspendida a pena efectiva, porque se consideró que no existía un dolo eventual, sino más bien un dolo directo en la conducta del funcionario, y esta sentencia ha sido emblemática porque a partir de allí se han generado circunstancias especiales para tomar en cuenta pericias y peritajes que se han realizado sobre el caso Lanzac y Línea Amarilla. ¿Actualmente registra usted alguna denuncia como denunciado que se encuentre en trámite? Sí, doctor. ¿Cuál es? Precisamente
La denuncia que tengo en giro, en etapa de investigación preliminar, es por patrocinio ilegal derivado de la suspensión que tuve. Sin embargo, se ha manifestado que en ese proceso el título de imputación es haber pretendido, es decir, es una conducta en grado de tentativa, y el delito de patrocinio ilegal es un delito de peligro que no admite tentativa. Más allá de este aspecto técnico, es de precisar, señor, que en mi conducta ha sido transversal, ha sido neutral, ha sido funcional, es decir, dentro de mis obligaciones, en virtud del artículo 90.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, exhorté a los jueces para que pudieran aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, y ello, considero, no significa patrocinar intereses de terceros y torcer el derecho. Gracias. Eso es todo. ¿Hay un más? Doctor Cercovic. Muchas gracias. Por Angulo, Buenos dentro días. de esta etapa de evaluación hay que preguntar sobre conocimiento de la realidad nacional. En las últimas semanas se ha dictado una norma que un poco deja de lado el famoso enfoque de género. ¿Usted considera que el enfoque de género o esta norma que lo deja un poco de lado significa un adelanto o un retroceso? Considero, señor, que no puede considerarse un adelanto el disminuir la atención a las cuestiones y valoraciones de género en la impartición de justicia. Considero más bien que para dictar una sentencia acorde a los estándares internacionales respecto de las cuestiones de género, deben procurarse decir en las sentencias en qué medida es que protegemos los derechos fundamentales de las personas sin distingo. En el caso en concreto, hemos dictado una sentencia en la que se ha hecho mención especial a la cuestión de género, en específico la protección de la mujer en un caso de violación sexual en la localidad de Manta, en Huancavelica, esto es también en la Corte Nacional, en el que se ha modificado el criterio teórico de lo que viene a significar, por ejemplo, el delito de violación sexual, que era considerado un delito que se produce en la clandestinidad y de propia mano. En este caso era un delito de agresión sexual a vista y paciencia de muchos agresores, y en ese entendido no puede seguir considerándose, por ejemplo, que para que se pueda considerar un delito de agresión sexual contra la mujer debe producirse este acto en la clandestinidad y que sea necesariamente de propia mano. Estos criterios, estos conceptos, doctor Cercovic, entiendo deben tratarse, deben de difundirse cuando se procuren la difusión de leyes como las que hace usted mención. Es la única forma de avanzar en el tratamiento de sentencias con cuestiones de género. Si le entiendo bien, doctor, ¿usted considera que el enfoque de género es una apreciación correcta? Considero que sí, señor. Ya. ¿En qué se diferencia el enfoque de género o la igualdad de género con la igualdad de sexo, o con sencillamente el criterio de que todas las personas son iguales ante la ley? ¿Cuál es la diferencia? Establecer una diferencia creo que nos marcaría una suerte de engrandecimiento en la problemática. Yo más bien referiría con recato, señor, que el trato o el tratamiento de interpretación de la norma y de aplicación propiamente dicha, es decir, del aspecto procesal, debe ser aplicado de manera equitativa e igualitaria, indistintamente. Pero el trato equitativo e igualitario corresponde a toda persona. Exactamente. No hay por qué hacer ninguna alusión al género. Exactamente. ¿Cuál es su concepto de género? ¿Y en qué se diferencia el concepto de sexo, que es el concepto que hemos habitualmente manejado nosotros durante el género, el que está establecido en el Código Civil, en la legislación civil, y para todos los efectos de la existencia del ser humano, varón, mujer, sexo masculino, femenino, sin embargo, para el tratamiento
procesal de realidades concretas, de hechos concretos, creo que debe tenerse en cuenta no solamente el tema de género, sino también de la proyección, de la personalidad de la persona al momento en que se analiza un hecho concreto. Gracias, doctor. Eso es todo, presidenta. Gracias. Eso sería todo, señor. Ah, sí, perdón, el doctor Cayo Galindo le va a Muchas formular gracias. una pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor Galindo. En esta última etapa, en este último lustro que nos ha tocado vivir como sociedad, hemos visto el avance del crimen organizado y de una violencia que antes no ha contemplado el país más allá de lo vivido en la época de la subversión. Nosotros formamos parte de organismos supranacionales que muchas veces impiden que se apliquen políticas más drásticas a nivel punitivo, como la pena de muerte, que es aclamada por un sector de la sociedad y por otros no tanto. En ese contexto hay voces que señalan que sería posible la aplicación de esta medida en la medida que el Perú haga efectiva la denuncia al Pacto de San José. ¿Qué opinión le merece a usted este planteamiento? En concreto, la intervención de los organismos internacionales, doctor Galindo. Y la posibilidad de denunciar el Pacto de San José para implementar penas más drásticas como la pena de muerte para luchar contra este flagelo del crimen organizado. Correcto. Nuestro sistema judicial, que se rige en base a las normas de orden interno y también bajo el principio de convencionalidad en aquellas que están contenidas y contempladas en los tratados internacionales, considero, señor, que deben de ser respetadas de manera interna mientras la política interna de control de la criminalidad así lo permita. No obstante esta consideración, criterios como el de la aplicación de la pena de muerte, nuestro código, nuestra legislación no es ajena a esa realidad. Nuestra legislación sí lo permite en casos de traición a la patria, y es decir, no está exenta de considerar a la pena de muerte como una aplicación real y concreta. Lo que necesitamos, doctor Galindo, creo, con recato y respeto, es que desde nuestra política gubernamental, los legisladores procuren la dación de leyes efectivas, eficaces, que busquen el sistema, el punto nuclear del problema, y a partir de ahí generar conciencia multidimensional, es decir, desde la formación de la persona en los colegios, en las universidades, y un tratamiento educacional en la sociedad. Solo así vamos a evitar que criterios como el apartamiento de los tratados internacionales se pueda controlar a partir de otro tipo de herramientas. Señor, la pena de muerte, reitero, no está exenta de aplicarse en nuestro sistema, y renunciar a tratados internacionales, considero, no sería una acción ideal en nuestros tiempos, y mejor, pienso, deberían darse leyes más eficaces para controlar la criminalidad y otros problemas sociales en nuestra patria. En esa misma línea discursiva, también se ha planteado y se ha aplicado en el país a nivel de administración de justicia, los jueces con identidad reservada o llamados jueces sin rostro, cuya eficacia está fuera de cuestionamiento en la lucha contra la subversión. Sin embargo, con posterioridad fue cuestionada su implementación y precisamente por los organismos supranacionales, en la medida de que ello era violatorio de algunos principios de la administración de justicia, ¿no?, como el principio de juez imparcial o similares. Entonces, ¿qué opina usted sobre la eventualidad de la implementación de los jueces con identidad reservada a efectos de, valga el mismo contexto,
luchar contra este flagelo criminal. Durante mi actividad jurisdiccional, doctor Galindo, en la Corte Nacional hemos juzgado terroristas y hemos estado al frente del juzgamiento de personajes muy peligrosos. No nos hemos ocultado y mucho menos hemos restringido nuestra identidad, porque considero que los jueces, más allá de tener el suficiente bagaje académico y cognitivo, debemos también de aceptar con valentía que somos los encargados de impartir justicia y lo debemos hacer con nuestros rostros abiertos y dando siempre la cara. Y todos hemos sido testigos de esas amenazas abiertas, sin mayor escrúpulo, que profieren algunos criminales que son juzgados y amenazan directamente a los jueces, fiscales, atentan contra su vida, sus patrimonios, sus familias. Eso no sería esta posibilidad de implementación no sería una forma de alguna manera darles algún nivel de garantía en esta noble labor de administrar justicia. Probablemente, doctor Galindo, probablemente. Sin embargo, también existen otros mecanismos que fueron implementados en la Corte Nacional, como por ejemplo el de brindar seguridad a los jueces que hemos estado a cargo de casos muy peligrosos, y de esta manera se ha podido realizar el trabajo con idoneidad. Sin embargo, la postura que usted sugiere es también consecuente con el riesgo y peligro que corren los jueces en el Perú. Y finalmente, doctor, una pregunta de otra naturaleza. ¿Cuál cree que es el propósito de su vida? Realizarme profesionalmente, ser más humano, mejor padre de familia y obviamente brindar siempre lo mejor de mí en esta actividad que he decidido realizar y que creo, conozco, que es la judicatura y el ejercicio del derecho. En este tránsito breve por nuestra existencia terrenal. Muchas gracias. Efectivamente, doctor Galindo. Buenos días. Gracias, presidenta. Muchas gracias al entrevistado. Ha concluido Muchas gracias, señora respecto a presidenta. usted la sesión. Permiso para retirar. Continuamos